parte de los valores patrios. Así es. Bueno, decía que la situación del COVID es de ponerle sumamente atención. Antes que nada, lamentar mucho todos los fallecimientos que han ocurrido. Nos llegó en el fin de semana, el pasado sábado, el fallecimiento de Fran Guerrero, dueño de dealers. Para los que viven aquí en la capital, es el dealer ubicado ahí en la avenida Abraham Lincoln con 27 de febrero. Hace menos, para aproximadamente un mes, nos encontramos dándole el pésame a un colega de él cuyo hermano había fallecido, ¿no? Eso fue en el mes de diciembre, mitad de diciembre, y él estuvo ahí dándole el pésame y hoy la vida, el fin de semana conocimos esta información por causa del COVID. 62 años, muy joven, muy activo en el materia del negocio de los vehículos y de inmobiliario, y qué pena, y con él muchas personas. Igualmente la cantidad de fallecidos ya está subiendo a unos números verdaderamente extraordinarios. Hubo una semana terrible, así es. resaltan. Y quiero en el caso de Fran Guerrero, como muchos otros, más que todo por la COVID, ¿no? Cuando yo le digo COVID, es por el hecho de que eran, fíjense ustedes, nos encontramos dando un pésame por un fallecimiento de COVID a una persona mucho más joven que él. Y eso que tú dices es una semana que ha sido terrible, ¿no? De muertes de COVID, y lamentablemente eso. Quiero también aprovechar y darle al periodista Moisés González las condolencias por el fallecimiento de su hijo. Tenía algunas dificultades de salud, algunas no, una seria dificultad de salud, y falleció. Y esperar la recuperación de su esposa, que está afectada de COVID y de otras dolencias, pero esperar que está ahí. El obispo Tomás Morel, el obispo de la diócesis de la arquidiócesis de Santiago, obispo auxiliar, está afectado de COVID, y por ahí es un largo camino de información de este caso. Jóvenes, buenos días. Saludos, Dani. Mire, a Moisés, que trabaja con nosotros en EN Televisión, no solamente, bueno, ayer le expresaba mi pésame por el fallecimiento de su niño recién nacido. Estaba en una situación muy complicada su esposa, con una dolencia seria, la esposa, y dio a luz y murió el bebé. Moisés mismo está afectado de COVID también. Es una situación... Él también. Él tiene una licencia de 22 días, 21 días por el contagio del COVID. Él está recluido también en su casa. Esto es una situación complicadísima. El caso de Fran, que Luisín citaba, yo también coincidí con la última vez que le vi a Fran Guerrero, hace más o menos ese tiempo, el mismo día que Luisín lo vio, yo lo vi. Estábamos los tres. Ah, bueno, exactamente. Y estaba él dándole el pésame a un amigo común al que se le había muerto su hermano. Por COVID. Por COVID. Y ayer a las 8 de la mañana recibí la noticia de que había fallecido. Fran, como dice Luisín, es una figura vinculada al negocio del financiamiento de vehículos, la venta de vehículos, también a la parte inmobiliaria. 62 años tenía al momento de su deceso, había sido entubado hacía aproximadamente 10 días. Un hermano suyo también tenía el mismo padecimiento del COVID, pero gracias a Dios rebasó la enfermedad. Y yo creo que lo de Larry King, que ustedes lo veían ahí en pantalla, 86 años, es la figura más conocida dentro de los entrevistadores por décadas en los Estados Unidos. Larry King, ese personaje famoso que salía en cuerpo de camisa y en breteles a hacer las entrevistas que acostumbró a hacer en diferentes cadenas de los Estados Unidos.
había pasado por muchos padecimientos, entre ellos había superado un cáncer de pulmón y evidentemente la edad y los padecimientos que ya tenía le hacían un paciente de alto riesgo y lamentablemente murió. Aquí en República Dominicana, si usted ve las informaciones en el boletín último, el 311, está hablando de una cantidad alarmante para lo que ha sido el comportamiento del COVID en la República Dominicana. 94 personas desde el martes a la fecha, 94 personas es un número alto. Tan solo ayer, en el último boletín, se reportó 18 personas muertas en 24 horas. Es un asunto que no habíamos tenido antes, que no habíamos tenido desde el inicio de la pandemia, lo que se está reportando. Ya se está hablando, el periódico Listín Diario, que lo cito porque ha estado muy pendiente de informar a la gente sobre la capacidad de la que disponemos para acoger a los contagiados. El periódico Listín Diario ha estado encima de ese tema y lo hace evidentemente con la preocupación que genera el problema cuando el que administra el sistema, el rector sanitario, se percata de que se están disminuyendo las camas para UCI, para cuidados intensivos, cuando se percata o nos percatamos de que se están disminuyendo la cantidad de ventiladores mecánicos de la que se dispone para asistir a pacientes en estado ya delicado, especial, entonces evidentemente que esto amerita de una atención al caso, una mayor atención de la que las autoridades le han dado, que ciertamente las autoridades le han prestado la atención que esto amerita, han establecido el protocolo que todos conocemos. Yo ayer decía en proceso, y lo repito ahora, que me genera mucha inquietud el hecho de que cuando llegamos a los niveles más complejos del problema, el gobierno esté haciendo dispensa, relajando las medidas, cuando todo implica que sea lo contrario. En Holanda, que era algo que ayer presentaba imágenes, en Holanda resulta que ellos no habían puesto nunca ninguna medida de restricción importante, pues el sábado establecieron toque de queda. El sábado los holandeses en diferentes ciudades, entre ellas Ámsterdam, comenzaron a sentir el rigor de un toque de queda que inicia desde las 9 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada. Pues dentro de las cosas que se produjeron el mismo sábado y ayer domingo, es eso que ustedes ven ahí, asalto a establecimientos comerciales. Hubo que sacar en varias ciudades la policía montada, policía a caballo, para patrullar en los centros de la ciudad, para tratar de apaciguar a la gente. Hubo una gran cantidad de personas apresadas, miles de personas a las que le establecieron multa porque no querían acogerse, no han querido acogerse al toque de queda. Eso es en Holanda, que nunca habían establecido medidas de esa naturaleza. Lo pongo como ejemplo para que ustedes vean que aquí debió ser todo lo contrario a lo que se ha dispuesto a partir del próximo miércoles. Lo que se ha dispuesto a partir del miércoles es ampliar las horas de tolerancia. Digamos que el decreto presidencial habla de que de lunes a viernes el toque de queda va a comenzar a las 7 de la noche y va a permanecer hasta las 5 de la madrugada. Y las horas de tolerancia para que se pueda usted transportar de un punto a otro va a ser desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Se ha dispuesto además medidas especiales para que algunos establecimientos operen ya, los gimnasios, los lugares abiertos para que la gente pueda recrearse, hacer ejercicio. Se ha establecido que los sábados y domingos sea desde las 5 de la tarde, y eso sí está operando así, hasta las 5 de la mañana, pero en lugar de 2 horas le van a dar 3 horas para que usted se pueda movilizar. Lo que digo yo es... ¿Regresamos atrás a lo que había? Sí, volvimos atrás. Pero sin embargo la enfermedad, el contagio dice que no debimos hacer eso, sino que debimos ser mucho más drásticos con la adopción de medidas para el constreñimiento, para el confinamiento. Miren qué pasa. El gobierno tiene una presión terrible y el propio presidente de la República ha dicho, bueno, todos estamos cansados, y yo creo que esa es la parte peligrosa, porque ciertamente todos estamos cansados. Yo, como ciudadano, quisiera tener la libre circulación
quisiera ir a los mismos sitios que iba, quisiera ir a todos los lugares que iba, pero en condiciones normales. El gobierno tiene la presión que le están haciendo asociaciones de comerciantes, la que le hizo en algún momento a Zona Ore con el cierre de los restaurantes. Hasta el miércoles, los restaurantes tenían permiso para operar con el 50% de su capacidad, ahora lo van a hacer con el 60% según el último decreto presidencial. Entonces creo que nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte para tratar de que el impacto del COVID siga siendo como lo ha sido hasta ahora. El gobierno está cediendo a la presión de los grupos, es lo que yo estoy viendo y es lo que en efecto está ocurriendo. Entonces, si el gobierno sigue cediendo a la presión, yo no sé lo que pueda pasar. No sé lo que pueda pasar porque el rector del sistema es el gobierno. El gobierno es el responsable de cuidar por la salud de nosotros, por establecer medidas. También es el responsable de garantizar los programas que se han articulado desde el gobierno pasado y que este gobierno de manera muy efectiva le ha dado continuidad y ha hecho innovaciones para darle de comer a la gente, para garantizar que la gente coma y que las pequeñas y medianas empresas no tengan dificultades mayores a las que ya tienen. Creo que estamos en una disyuntiva muy peligrosa para el país. Pero la herramienta fundamental para tomar una decisión sobre las medidas de reapertura o de restricción por asuntos de sanidad son las estadísticas. Y si las estadísticas van diciendo que hay un número que preocupa, claro, yo no entiendo. Yo sé que, como tú señalas, hay presión, Dani. Y de manera de broma, alguien decía, es mejor arriba con presión que abajo con depresión. El que va al gobierno sabe que va a tomar presión. Presión de diferentes órdenes. Porque el sostenimiento de un orden social, en lo económico, con los componentes que tienen que ver con el turismo. Yo que estuve por la zona de Samaná y sé el golpe que ha recibido el turismo y los empleados, cómo han disminuido los puestos, cómo todo lo que afecta, pero lo fundamental es la salud. Y esta semana, que a partir del martes se cuentan ya 90 y pico de muertes hasta hoy, es algo como para que las autoridades, la presión mayor que tengan sea, hay que cuidar a esta gente, hay que mantenerle. El doctor Rubén Peralta. Perdón, Gemar, que tú has dicho una cosa puntal, ¿no? Es con estadística que tú debes de manejar. Y si es con estadística, esta ha sido la semana peor, no diga más nada, porque con eso lo has, esto que ha señalado Dani, tú lo has graficado, ¿no? Con eso, porque esta ha sido la semana más complicada en cuanto a números. Pero el mejor ejemplo lo podemos ver en el tema de las águilas. Léanse unas declaraciones de Eduardo Guzmán para que la gente aprenda lo que es el aglomeramiento y eso. Las águilas, al día de su celebración, no tenían COVID, porque eso se viene haciendo de manera. Ya hay 5 casos de COVID ahí, entre jueves, viernes y sábado. O sea, ayer se reportó ya eso. Obvio, eso hay más jugadores para el tema de las águilas, pero ¿qué fue fruto de eso? Esa celebración esa noche. El problema es que la gente la gente no entiende eso. Como que lo cree y no lo cree. Yo pongo un ejemplo, el caso mío. El viernes yo no vine a trabajar porque me sentí mal. Yo me hice un chequeo, el examen de COVID. Quería venir y te dijimos, quédese allá, claro, quédese en su casa. No, porque inmediatamente uno si toma la medida. Si usted quería venir. Me hice mi prueba de COVID, salí negativo. Pero hay como una actitud y de temor. Cualquier cosa que te sienta, piensa en COVID. Y pude ver la cantidad de gente detrás de hacerse pruebas, ya sea para viajar al exterior, que están requiriendo en Estados Unidos, si usted no tiene un documento, una prueba PCR, o la otra que es la otro tipo de prueba que se reclama en Estados Unidos para usted entrar. No te van a dejar entrar. A partir de mañana creo que es esa medida. A partir de mañana. Entonces, hay que hacerlo. Por lo menos de 72 horas antes del viaje. El que tenga viaje programado para Estados Unidos, si no tiene ese papel, que no se moleste, porque hay aerolíneas que lo están diciendo, no vamos a montarlo en el avión, porque esto es bastante fuerte. Un presidente entrando como Biden en Estados Unidos, que tome esta decisión, es porque los números le están diciendo que está grave la situación. Sí, yo creo, Geomar, la gente, yo creo que como información es un aporte interesante decirle a la gente
que a partir del martes entre en vigencia esta medida en los Estados Unidos. Es posible que se adopten otras medidas porque ha hablado la administración nueva, la administración del presidente Joe Biden, de establecer una cuarentena para el que ingresa a los Estados Unidos. Imagínese usted, si usted ingresa a los Estados Unidos con una cuarentena, usted tiene que hacer un viaje por negocio, por lo que sea, y lo someten a una cuarentena, eso le complica la vida. Un ciudadano norteamericano que salga del país, y ya hay la queja en República Dominicana por el turismo, y se está analizando esto, que un ciudadano americano, que es de donde más turistas llegan aquí al país, turistas americanos, canadienses, y los otras partes de otra parte vienen de Europa. Pero si el turista americano viene aquí, cuando llega a su país de regreso, lo tiene que someter a una cuarentena y no puede ir a su oficina, no puede ir al trabajo, un hombre o una mujer que trabaja, o un joven que estudia, evidentemente que es una complicación mayor para un sector de la economía que estamos tratando de cuidar y que estamos cuidando. Lo que está ocurriendo, y vuelvo a las estadísticas de Geomar, yo creo que errar es de humano. Yo creo que el gobierno ha cometido un error y quiera Dios que esto pueda ser enmendado, porque justo en la semana en que reportamos una cantidad histórica en el comportamiento, en la curva del COVID-19, de 94 personas, repito, solo ayer, en el reporte más reciente, murieron 18 personas del COVID, solo ayer. Y entonces, si eso ocurre en esta semana que acabamos de cerrar ayer, ¿cómo es posible que estemos haciendo cosas que expongan aún más la salud de la gente? Yo no lo puedo entender, de verdad que no lo puedo entender, y espero que el gobierno, lejos de coger la presión que le quiere meter a algunos sectores, entienda lo que todo el mundo debe entender: primero la salud y lo demás viene después. Sí, hay una... Primero la salud de la gente, primero la vida. Sin vida no hay nada, sin salud no hay nada, todo vendrá después. Entonces el gobierno, que escucha mucho, y eso no es malo, eso es bueno, el gobierno escucha mucho, y qué bueno que escucha, pero hay cosas que usted no la debe escuchar, y si la escucha, usted tiene que saberla manejar. El gobierno tiene que acostumbrarse a un tema que parece que todavía no lo ha aprendido. Hay que coger presión, y al final usted toma la medida que corresponde, la medida que más conviene, no la que un grupo, un sector o dos sectores quieren. Hay que adoptar la medida más sabia, más inteligente y más saludable. Y esa medida pasa por establecer controles mucho más estrictos con respecto al COVID. Mira, pero la verdad es que, sin contradecir en absolutamente nada lo que has dicho, Dani, el gobierno se manejó y dio la medida correcta a inicio de mes. Y regresamos a las 5 de la tarde y regresamos a las 12 del mediodía, que eso dio duro para los fines del sector, sobre todo de los bares, restaurantes y por demás. Bueno, yo creo que sí, que se cedió a la presión, pero eso tiene la contradicción de las estadísticas. Y déjeme decirle que este fin de semana largo, yo no, con las medidas aún tomadas, por lo menos lo que se está viendo es la gente se fue al turismo y ocuparon los hoteles y se fue a las playas, se fue a los parques, se fue... Geomar andaba por Samaná. Sí. A Geomar hay que amarrarlo porque todos los fines de semana tengo un sitio. ¿Y tú no estabas enfermo? No, él andaba para Samaná. No, pero yo no tenía COVID. Entonces, Pero lo fuiste a buscar. No, que Oye, había esto es, distanciamiento. señores, esto es complicado. Hay Oigan él dando consejos. No, Geomar, hombre. Tú no debes hablar más en el resto del programa. No. Pero ve acá. Pero venga acá, pero hay protocolo. Pero te denunciaron. Pero hay protocolo. ¿Cómo protocolo? ¿Y cómo tú estás ahora diciéndole a la gente que no haga una cosa? Que se tranque. Y tú lo haces. Tú andando. No, hombre, no. Y tú no estabas enfermo. Diantre, Dios mío. Mira, por eso que es difícil para el gobierno. Luisín, Pero ven acá, Geomar. No. Quédate callado. No, espérese. Geomar. Pero tú tuviste ahorita, antes de llegar Dani, a la gente que se quede en casa, que está la semana. Y tú cogiste para Samaná. Esa gente tiene que comer también. Ay, coche. Yo le digo. ¿Tuviste en Cozón? En la playa. Sí, comiendo. En la playa. Pero es que no había eso. Ay, había distanciamiento. Dani, continúe. Pero había bueno. distanciamiento. Miren, Dani, no se sume a eso. No. Que esa gente de Samaná les mandaron muchos saludos a ustedes.
Salúdenme a Luisín y a Dani. Pero está bien. Y allá en Luis, caramba, que lo extrañan, me dice usted, su colega. En la su parrillada, tocayo. en Luis Parrillada, tú En sabes. Luis, en el comedero que está en la Sí, playa. Luis, Cozón. Luis. Sí, Sí. claro, sí. Oh, pero qué bien. eso al aire libre ahí. Al ahí aire no hay libre, problema, ahí no hay Ese problema. negocio él nunca lo ha querido meter en ningún local. Oigan, ¿dónde estaba Geomar? En Cozón. El Cozón. Una de las playas más lindas. Hay un amigo que tiene una casita ahí que no sé qué la hizo. Yo pasé por allá, pero él no estaba ¿Le ahí. diste vuelta al apartamento? Entré, vi la casa. No, ese amigo estaba en Higüey dándole gracias a la Virgen de la Altagracia. Ah, no, pero ese es Por su otro que estamos recuperación, hablando. ese otro. No, yo no fui a la de ese. Ah, ok. Yo fui a la del Que otro. por cierto, La que ayer, queda a la izquierda de Cozón. Omar, habla claro, tú estás hablando para el país y para Sí. el mundo, ¿eh? No te da hablando, Yo no voy- hablando a medias. No voy a dar nombre, no. por cierto, ayer, en lo que nos gusta el fútbol, eran los partidos de conferencia, Oscar estaba viendo el partido, nosotros, sitio en las casas, ¿no? Y el narrador de ESPN, le llegaron muchos mensajes de República Dominicana, alabando las playas de República Dominicana. Y uno de ellos dijo, es una de las playas más bonitas que yo he ido, mencionó una de las playas, y todo fue elogios para la República Dominicana. Playa Las Ballenas, No, justo, Playa Bonita. no me acuerdo. Rincón. Eso era donde tú estabas, por esa manera, Bahía pero de las Águilas. también No, fue existe aquí el en el sur, litoral de Romana. también existe el este. El este. Sí, pero mire lo que quiero Allá señalar, iba. que evidentemente esto trae como consecuencia que es bien difícil, porque el país vive del turismo y hay un sector que estaba afectado. Pero déjeme decirle, la salud está primero. Pero primero que todo, yo tenía un viaje, como le conté el viernes. Yo salí a un viaje de Centro Caribe Sport, lo que era Odecabe, y alguien nos indicó, viene una medida, porque eso se dijo en Estados Unidos y se oficializó, porque para ir de El Salvador a Puerto Rico teníamos que irnos por Nueva York, y dijo, van a poner unas restricciones, pero eso fue Dios que lo suspendimos, porque si no yo me iba a pasar una cuarentena en Nueva York, como dice la medida. Van a establecer la obligatoriedad de una declaración jurada para usted ingresar a los Estados Unidos y usted entonces es responsable. Si usted miente en la declaración jurada hay una consecuencia legal. O sea, Entonces usted tiene que recoger. entonces, eso que está ocurriendo en Estados Unidos debe decirnos a nosotros, a esto, ¿verdad? A este chin de tierra, como es el asunto. La gente que está presionando, que sepa, y los que le meten presión al gobierno, que sepan que es una situación delicada, y el propio gobierno, repito, y vuelvo al gobierno, ¿Tú sabes cómo porque fue? el rector es el gobierno que decide. Debimos haber permanecido todavía, porque no hemos superado lo que tenemos, debimos haber permanecido con la última medida. Debió prolongarse esto, dejarse en vigencia, no hacer lo que ha ocurrido. Es lo que yo digo, es más, debimos ser mucho más estrictos con el tema de la circulación y con la apertura de establecimientos comerciales y con la circulación. Yo pongo de ejemplo el caso de Holanda. Nunca habían establecido, la generación de hoy en Holanda no conocía un toque de queda, pero dada la cantidad de casos, lo que dicen las estadísticas, en Holanda se vieron obligados a adoptar ¿y tú toque sabes- de queda. ¿Y tú sabes cómo fue que llegó Biden? Con esto. Sus primeras medidas fue en los órganos federales, que es lo que controla el gobierno. Nadie puede estar sin esto, pero de carácter obligatorio, entrada, salida, y por ahí vamos. Pero bueno, Pero yo creo, vamos a cuidarnos. sin irnos del COVID,